¿Qué es un motor de corriente alterna? Para empezar el tema hay que tener en cuenta dos conceptos. ¿Qué es un motor? Un motor es una máquina motriz. ¿Qué quiere decir esto? Que es un aparato que convierte una forma determinada de energía mecánica, de rotación o par. Segundo, un motor eléctrico convierte la energía eléctrica en fuerza de giro por medio de un movimiento mutuo de los campos magnéticos. Ahora se denomina motor de corriente alterna aquellos motores eléctricos que funcionan con ese tipo de alimentación eléctrica. Motores síncronos. Son aquellos donde la corriente del bobinado inductor que necesitan es suministrada por una máquina independiente en forma de corriente continua. La estructura interna de un motor síncrono se divide en dos, en el estator y el rotor. El estator es igual que el de las máquinas de corriente continua. Está formado por una carcasa exterior y una pieza interior en forma de corona, donde hay cortadas unas ranuras. En las ranuras del estator se instalan tantas bobinas como fases. Los más usados son los motores trifásicos. En el estator tienen 3 bobinados aislados entre ellos. Cada bobinado está conectado a una fase de un sistema alterno trifásico y colocado dentro de la carcasa, de manera que haya un desfase entre ellos de 120 grados eléctricos. La estructura del rotor de los motores síncronos es totalmente diferente a la de los motores de corriente continua. Está formado por un conjunto de barras de cobre o aluminio, colocadas en forma de cilindro y unidas por sus extremos con unos anillos metálicos. Dispone de 2 partes, las bobinas y los anillos de rozamiento. Las bobinas, que ahora funcionan como inductor, se bobinan en sentido longitudinal y están conectadas entre ellas de manera que crean polos norte y sur alternativos. Acabamos de ver que los motores síncronos son máquinas eléctricas de corriente alterna síncronas y por lo tanto necesitan una corriente eléctrica continua externa para alimentar el bobinado del rotor. Para lograrlo es necesario hacer un montaje especial que recibe el nombre de anillos de rozamiento. Los anillos de rozamiento son 2 anillos metálicos que rodean totalmente uno de los extremos del eje, pero que están aislados entre sí. Cada uno de los enrollamientos que hay en el rotor está conectado eléctricamente con uno de los anillos. Mediante unas escobillas se pone en contacto un anillo con el polo negativo de la máquina que ofrece la corriente continua y el otro anillo con el polo positivo. De esta manera, la corriente continua llega a todas las bobinas del rotor aunque éste esté girando, e independientemente de su velocidad. Principalmente se usan los alternadores, hay 2 formas de usarlos, que el rotor o la espirra gire en forma del campo magnético o que el campo magnético gire con la espirra. Yo creo que la segunda es más fácil, así que basándonos en eso voy a explicarlo. El alternador tiene 2 partes, el estator, que es estático por su nombre, y el rotor, que es el que rota. Entonces, ¿qué se hace en este caso? El estator es un imán permanente que puede estar enrollado de una bobina haciéndolo un electroimán. Al motor de inducción se le induce electricidad a la bobina, se excita y entonces como es energía alterna, lo que se le va a inducir, los polos del imán van a estar alternando norte-sur, sur-norte, y el rotor, que es también un imán o un electroimán, va a empezar a girar. Se va a decir, el polo sur se va a juntar con el norte, pero como va a alternar, va a empezar a girar, y simplemente es eso, que se empieza a girar el campo magnético y el rotor se gira con este. Algunas de las principales ventajas que podemos mencionar acerca de los motores síncronos con respecto a los asíncronos pueden ser: aumento de la potencia total. Toda la potencia eléctrica del motor va a ser activa.
¿A qué me refiero con potencia activa? La potencia activa es aquella capaz de transformar la energía eléctrica en trabajo. Por ende, al decir que la potencia eléctrica del motor va a ser activa, me refiero a que toda la energía eléctrica se estará aprovechando y no habrá pérdida de energía reactiva. Un motor síncrono va a tener una potencia activa de al menos un 15% más que otro asíncrono, de la misma potencia eléctrica nominal debido a la ausencia de energía reactiva. Los motores síncronos son muy comúnmente utilizados para las aplicaciones que requieren una alta potencia mecánica. Debido a sus características, son muy utilizados en la industria, tales como la minería, la siderurgia, la química y la petroquímica. También en la industria del cemento. Estos tipos de motores suelen verse en máquinas como las trituradoras, en los ventiladores. Recordemos que el estator es el que le da dirección al rotor, debido a que su campo electromagnético atrae al rotor. Entonces, para cambiar la dirección del rotor, lo único que tenemos que hacer es cambiar los polos del estator. No tiene un par de arranque. Esto hace que no pueda arrancar por sí mismo y se necesita una manera de que arranque, lo que lo lleve a la velocidad síncrona o una velocidad muy similar a esta. Algunos métodos conocidos son el arranque mediante un variador de frecuencia. Este método se emplea cuando se utiliza el variador para regular la velocidad. Se arranca del motor con una frecuencia baja, a lo que corresponde a una velocidad síncrona lo suficientemente pequeña para que el rotor sea capaz de girar a dicha velocidad, y luego se aumenta potencial progresivamente hasta que alcanza una velocidad normal. La otra manera más conocida sería el arranque mediante un motor auxiliar. Es utilizando otro motor de corriente continua para potenciar a este. Motores asíncronos. El motor asíncrono, motor asincrónico o motor de inducción es un motor eléctrico de corriente alterna, en el cual se gira a una velocidad diferente al campo magnético. El motor asíncrono está formado por un rotor, que puede ser de dos tipos, jaula de ardilla o bobinado. Ambos serán explicados más adelante. Y un estator, en el que se encuentran las bobinas inductoras. Esas bobinas son trifásicas. Los motores asíncronos funcionan según uno de los principios de la inducción mutua de Faraday, que este dice que es el efecto que produce una FEM en una bobina debido al cambio de corriente que en una bobina acoplada. Sí, quiere decir que si le acoplamos corriente aplicamos corriente alterna a una bobina inducida, estas producirán un campo electromagnético giratorio. Este es mejor conocido como campo rotante, cuya frecuencia será igual a la de la corriente alterna con la que se alimenta el motor. Este campo, al girar alrededor de un rotor en estado de reposo, inducirá corrientes eléctricas que generarán corrientes eléctricas al mismo. Existen dos tipos de rotor. El jaula de ardilla, que es un cilindro montado en un eje. Internamente contiene barras conductoras longitudinales de aluminio o de cobre, con surcos y conectados juntos de ambos extremos, poniendo en cortocircuito unos anillos que forman la jaula. El nombre se deriva de la semejanza entre esta pieza y una jaula de ardillas tradicional peruana. El otro tipo es el embobinado, que en los motores de rotor embobinado, el arrollamiento del rotor está constituido por unas bobinas de hilo de cobre, y cuyos extremos están conectados a unos anillos por los que se alimentarán las bobinas. Para que el arrollamiento del rotor se utilizan conductores de selección circular o rectangular, aislados generalmente con doble capa de algodón o barnices apropiados e introducidos en las ranuras y aislándose entre ellas y entre sí. En el primer caso, que el rotor sea el que gire y el estator o el campo magnético quede igual, lo que pasa es que tienen su
polo norte y tu polo sur en el estator, y el rotor, al momento de inducirle corriente, empieza a irse a uno de los lados, el sur con el norte y el norte con el sur, y como es energía alterna, cambia, y este cambio en la espirra hace que le dé un giro para alinearse con su nuevo polo. Cuando vuelve a alternar la polarización, vuelve a girar, y entonces esas vueltas suceden como 60 veces por segundo, y ya eso es todo. Los motores asíncronos suelen utilizarse en donde la posibilidad de regulación de la velocidad es más importante que tener una gran potencia mecánica, ya que estos tipos de motores pues no pueden soportar unas cargas muy pesadas, a diferencia de los síncronos. Debido a estas características se suelen ver en objetos tales como los ventiladores, los elevadores, cintas transportadoras, grupos de bombeo, entre otros.扉を開け